Corría el año 1982. España era la sede de la Copa del Mundo y Argentina llegaba como la gran candidata. No era para menos, 4 años antes, los dirigidos por César Luis Menotti habían tocado el cielo en su propia casa, levantando la copa por primera vez en la historia. Pero aquel mundial en tierras españolas no fue el de la consagración. Fue un torneo duro, de transición, donde la albiceleste mostró destellos de calidad pero terminó cayendo ante la Gran Brasil y ante una Italia que luego sería campeona. Sin embargo, más allá de los resultados, en esa cita mundialista brillaron hombres que dejaron una huella imborrable en el fútbol argentino. Jugadores de raza, de técnica, de coraje. Miembros de un cuerpo técnico que entendía el fútbol como un arte. Hoy, lamentablemente, 4 de esas figuras ya no están físicamente con nosotros. El tiempo, implacable, se las llevó, pero su legado sigue más vivo que nunca en la memoria de los hinchas. En este vídeo, no solo recordaremos su paso por ese Mundial del 82, sino que haremos un repaso por sus carreras, por sus momentos de gloria y por lo que representaron para el fútbol argentino. Acompáñenme en este homenaje a 4 almas grandes que vistieron la celeste y blanca con orgullo y que, desde el cielo, siguen alentando a la selección. Aquí comienza, 4 figuras del Mundial 1982 fallecidos. El primer nombre de este homenaje es, para muchos, el más grande de todos. Un nombre que trasciende el fútbol y se convierte en sinónimo de pasión, de genio y de rebeldía. Nacido un 30 de octubre de 1960 en Lanús, pero criado con alma de potrero en Villa Fiorito, Diego Armando Maradona no solo fue un futbolista, fue un fenómeno social. Su carrera comenzó a los 15 años en Argentinos Juniors, donde ya asombraba al mundo con una pelota en los pies. Debutó en 1976 y, en 5 años, se convirtió en el máximo goleador del fútbol argentino de manera consecutiva, un récord que aún hoy parece imposible de igualar. En 1981, llegó a Boca Juniors, el club de sus amores, para ganar su primer y único título en Argentina, el Metropolitano. Pero el mundo quería verlo en el escenario más grande. Y España 82 fue su presentación en sociedad en una Copa del Mundo. Aunque Argentina no pudo revalidar el título y cayó ante Brasil e Italia, Maradona ya había dejado destellos de su calidad, marcando 2 goles a Hungría. Ese torneo, a pesar de la temprana eliminación, fue el trampolín que lo lanzó al fútbol europeo. Su paso por el Barcelona estuvo marcado por la genialidad, la enfermedad y la violencia de una entrada que le fracturó el tobillo. Pero fue en el Nápoles donde Maradona se convirtió en leyenda viviente. Llegó a un equipo que luchaba por no descender y con su zurda mágica, lo llevó a lo más alto, 2 Scudettos, una Copa de la UEFA y la adoración eterna de todo un pueblo que lo vio como un héroe del sur. Sin embargo, su corona llegó en México 86. Ese mundial fue suyo. Con la cinta de capitán, lideró a la selección argentina hacia su segunda estrella. Pero no solo fue campeón, sino que firmó 2 de las páginas más memorables de la historia del deporte, el gol ilegítimo pero astuto conocido como La mano de Dios, y minutos después, una obra de arte, una corrida de 60 metros eludiendo a media Inglaterra, elegido por la FIFA como el gol del siglo. Su actuación en ese torneo es, para muchos, la mejor de la historia. Llegó otra final mundialista en Italia 90, donde, diezmado y lesionado, casi vuelve a tocar el cielo, pero cayó ante Alemania. Su último suspiro mundialista fue en Estados Unidos 94, con un destello de gol ante Grecia, antes de que un control antidoping pusiera fin a su carrera en la selección, con esa frase que duele recordar: me cortaron las piernas. Maradona no solo jugó, sintió, gritó, lloró y vivió el fútbol como nadie. Fue técnico de la selección en Sudáfrica 2010, y dirigió a varios equipos con la misma pasión con la que jugaba. Su vida fuera de la cancha fue un torbellino de excesos, polémicas, y también de profundo amor por su pueblo. Luchó contra sus demonios, fue internado, operado, y siempre resurgió. El 25 de noviembre de 2020, su corazón dijo basta en Dique Luján, dejando un vacío inmenso en el fútbol mundial. Pero su legado es eterno. Desde la iglesia maradoniana, hasta las calles de Nápoles y los potreros de Argentina, su espíritu vive. Como él dijo, la pelota no se mancha. Diego Armando Maradona, genio, héroe popular y para siempre, el Pelusa, que nos hizo soñar. El segundo nombre de nuestro homenaje nos lleva a la Córdoba profunda, a la tierra de la amistad y el fútbol de barrio.
Pero también nos lleva a la cancha más grande del mundo en la noche más gloriosa del fútbol argentino. Hablamos de Luis Adolfo Galván, para siempre conocido como el Maestro. Y es que este defensor, nacido el 24 de febrero de 1948 en Fernández, Santiago del Estero, no solo enseñaba en el campo de juego, sino que también lo hacía en las aulas. Con apenas 20 años, se recibió de maestro y pedaleaba en bicicleta más de 6 kilómetros para llegar a las escuelitas rurales. Esa nobleza, esa entrega y esa vocación, las llevó clavadas en los botines el resto de su vida. Su carrera comenzó en el fútbol de su tierra, en Independiente de Fernández y Unión Santiago, hasta que en 1970 un gigante del interior lo cobijó para siempre, Talleres de Córdoba. En la T, Galván no solo jugó, se convirtió en un símbolo, en el jugador con más partidos en la historia del club. Fue parte de aquel recordado Talleres de los años 70 que peleó de igual a igual con los grandes de Buenos Aires, llegando a la final del Nacional del 77 ante Independiente, y dejando una huella imborrable en el fútbol argentino. Pero Luis Galván tenía un destino marcado con la celeste y blanca. En 1975 debutó en la selección nacional, y su solidez, su firmeza y su elegancia para marcar lo hicieron indiscutible para César Luis Menotti. Así llegó el 25 de junio de 1978, la final del Mundial en el Monumental. Esa tarde, Argentina enfrentaba a la poderosa Holanda. Y mientras todos recuerdan los goles, pocos reparan en la solidez de la última línea. Pues bien, todos los medios de prensa argentina, al día siguiente, calificaron a Galván con 10 puntos. Sí, con 10. Por su brillantez, por su temple y por su jerarquía para anular a los delanteros rivales. El maestro dio una auténtica cátedra de cómo se juega una final del mundo. Su carrera continuó en Talleres hasta 1982, año en que fue convocado para su segundo mundial, España 82. Aunque la actuación del equipo no fue la esperada, Galván ya era un referente. Luego de 12 años en la T, vistió otras camisetas, Loma Negra, Belgrano, el clásico rival, Central Norte de Salta, y hasta tuvo un paso por el Bolívar de Bolivia. Pero su corazón siempre fue albiazul, y regresó a Talleres para un último baile en 1986. Se retiró a los 41 años, pero jamás se alejó del fútbol. Desde 2012 hasta sus últimos días, fue el director del fútbol femenino de Talleres, acompañando el crecimiento de las jugadoras con la misma sabiduría con la que enseñaba en aquellas escuelitas rurales. El 5 de mayo de 2025, una neumonía apagó su voz en la ciudad de Córdoba, a los 77 años. Pero su legado no se apaga. Luis Galván nos dejó la enseñanza de que se puede ser grande con humildad, de que un maestro puede educar con una pelota en los pies y que, en la memoria del fútbol argentino, siempre habrá un lugar destacado para ese marcador de lujo que levantó la Copa del Mundo en el 78. Si el fútbol argentino tiene un padre filosófico, un ideólogo, un hombre que lo elevó a la categoría de arte, ese fue, sin dudas, César Luis Menotti. Nacido en Rosario el 22 de octubre de 1938, en el seno de una familia humilde pero apasionada, Menotti no solo jugó al fútbol, sino que lo pensó, lo sintió y lo defendió como una expresión de la cultura popular. Antes de ser el flaco, que todos recordamos con su eterno cigarrillo y su verbo afilado, fue un delantero elegante. Surgido de las inferiores de Rosario Central, debutó en 1960 y vistió camisetas como las de Racing, Boca Juniors, y hasta compartió equipo con Pelé en el Santos de Brasil. Pero su verdadera vocación, la que cambiaría la historia, estaba en el banquillo. Como entrenador, Menotti irrumpió en la escena nacional con un huracán inolvidable. En 1973, su equipo, con René Hausemann y Carlos Babington, maravilló el país con un fútbol de toque, de posesión y de belleza. Ese huracán, que se consagró campeón, fue la semilla de una filosofía que luego se conocería como menotismo. Un estilo que priorizaba el buen trato de la pelota, la inteligencia y el juego ofensivo por sobre el resultado a cualquier precio. Esa forma de entender el fútbol lo llevó a ser nombrado entrenador de la selección argentina en 1974. Menotti no solo asumió un cargo, asumió una misión, devolverle la grandeza y la identidad al albiceleste en su propia casa. Durante 4 años, trabajó con una generación de jugadores a los que les inculcó amor propio y convicción. Y el 25 de junio de 1978, en un estadio monumental repleto, su obra alcanzó la gloria eterna. Argentina, con un Mario Kempes descomunal, vencía a Holanda y se consagraba campeona del mundo por primera vez en su historia.
Menotti, con su gesto adusto, levantaba la copa que cambiaría para siempre el destino del fútbol argentino. Un año después, su proyecto juvenil daría otro fruto, el Mundial Juvenil de Japón 1979, con un joven Diego Maradona como estandarte, consagró a Argentina campeona y confirmó que el semillero estaba más vivo que nunca. Luego vinieron tiempos difíciles. El Mundial de España 82 no fue el esperado, y Argentina cayó eliminada en segunda fase. Pero Menotti ya había plantado una bandera. Su legado como entrenador continuó en Europa, dirigiendo al Barcelona, donde ganó 3 títulos, y en clubes como el Atlético de Madrid. En Argentina, tuvo pasos por Boca, River e Independiente, entre otros, llevando siempre consigo esa idea de fútbol que predicó hasta el final. En sus últimos años, desde su rol como director de selecciones nacionales de la AFA, fue un pilar silencioso pero fundamental en la construcción del equipo que ganaría el Mundial de Qatar 2022. Su experiencia y su mirada acompañaron a Lionel Scaloni y a los campeones, cerrando un círculo virtuoso para el fútbol argentino. El 5 de mayo de 2024, una anemia severa apagó su voz en Buenos Aires. Pero César Luis Menotti no muere. Vive en cada equipo que intenta jugar bien al fútbol, en cada técnico que prioriza la pelota y en la memoria de aquellos que vimos a su selección tocar el cielo por primera vez. El fútbol argentino perdió a su filósofo, a su flaco, querido, pero su doctrina es inmortal. Cerramos este homenaje con un nombre que quizás no es el más recordado por el gran público, pero que fue absolutamente fundamental en la gesta del 78 y en la carrera de César Luis Menotti. Hablamos de Rogelio Alejandro Ponchini. Nacido en la localidad santafesina de San Lorenzo en 1944, Ponchini fue, en esencia, un hombre de fútbol de la cabeza a los pies. Su carrera como jugador lo encontró en la posición de defensor, y fue precisamente en las inferiores de Rosario Central donde forjó 2 cosas que marcarían su vida, su identidad futbolística y una amistad inquebrantable con un joven llamado César Luis Menotti. Aunque su paso por las canchas como futbolista lo llevó por clubes como Atlanta y Newell's Old Boys, su verdadero destino estaba en el banquillo, al lado de su amigo. Cuando Menotti asumió el enorme desafío de construir una selección campeona del mundo, supo que no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien de confianza absoluta, alguien con criterio y ojo clínico. Y ese alguien fue Rogelio Ponchini. En la sombra, lejos de los reflectores, Ponchini fue el colaborador más fiel del flaco. Su rol era silencioso pero vital, era el encargado de observar a los rivales, de desmenuzar sus virtudes y defectos, y de plasmar en el campo de juego los trabajos tácticos específicos que llevarían a Argentina a la gloria en 1978. Fue el hermano de la vida, que velaba por cada detalle, no solo en la selección, sino también en las aventuras posteriores de Menotti en el Barcelona y en Boca Juniors. Tal era su confianza, que incluso llegó a dirigir al Barcelona de forma interina en un partido de Liga en 1983, cuando Menotti tuvo que viajar a Argentina por un tema familiar. Ponchini también tuvo sus propias etapas como entrenador principal, destacándose un paso por Boca Juniors en 1986, pero su legado estará siempre ligado a esa sociedad invisible que construye a los grandes equipos. Fue el hombre que ayudó a traducir las ideas filosóficas de Menotti en órdenes tácticas dentro de la cancha. Rogelio Ponchini falleció en enero de 2023, a los 78 años. Su partida dejó un profundo pesar en el corazón de Menotti, quien perdía a su hermano. Hoy, al recordar a los campeones del 78 y a los protagonistas del 82, es justo y necesario encender una luz sobre la figura de Ponchini. El que laburaba en silencio, el que estudiaba al rival, el que hacía funcionar los engranajes. Porque los equipos campeones no solo se construyen con cracks, sino también con hombres leales como Rogelio Ponchini. Hoy hemos recorrido la vida de 4 figuras que, desde distintos lugares, dejaron su marca en el Mundial de España 82 y en la historia grande de nuestra selección. El genio indomable de Maradona, la solidez de el maestro Galván, la filosofía eterna de Menotti y la lealtad silenciosa de Ponchini. 4 historias, 4 pasiones, un mismo sentimiento, el orgullo de haber vestido la celeste y blanca. Su legado vive en cada potrero, en cada cancha y en el corazón de los que creemos que el fútbol es mucho más que un juego. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Hasta siempre, campeones.